Bien, seguimos en Historia del Fin del Mundo, este programa que comienza y termina hoy. Quizás sigue, porque si estos hijos de puta siguen sin venir, viste cómo es la cosa. Un coup d'état de historiadores. Así que vamos a dar paso a la primera columna de este programa especial que va a estar a cargo de quien hoy recibió en mano, porque obviamente eso lleva un tiempo después de haberlo conseguido, su título de grado. Así que le damos paso a Milagro con mucha alegría. Muchas gracias. Bueno, voy a hablar de La Vuelta de Martin Guerre, un libro de Natalie Simon Davis. Y voy a empezar con una pregunta disparadora y es, Fede, vos estás casado, ¿no? Sí. Y yo tengo una consulta. Pero ¿por qué no me lo preguntaste a mí? ¿Qué dabas por hecho que yo no estaba casado? Porque yo ya sé que vos sos un libertino que no está casado. Yo estoy casado con Atlanta. Si pudiese, es una relación mucho más, si es una relación mucho más tóxica, ¿no? No sé, O sea, te da menos. No sé. Bueno, chicos, se acaba de caer los apuntes, no hay columna. Ya está, listo. No. Bueno, entonces yo tengo una pregunta, Fede. Si un día de la nada desaparece tu esposa, tipo, te deja con un pibe. Voy a decir que acaba de mandar un mensaje diciéndome, habla bien de mí directamente. Exactamente esa esposa. Bueno, mirá si no hablas bien. No, tengo miedo. Hola. Y te hago otro ejercicio de imaginación. Vos sos un campesino en Está Languedoc, transpirando Francia, muchísimo. en el siglo XVIII. Sí. Te quedás así, de un día de un porrazo desaparece tu esposa y de la nada vuelve 8 años después. Y vos la ves un poco diferente. ¿Qué harías? Y básicamente le doy la pala y dale, seguimos cosechando porque nos vamos a morir. Estamos en la Francia del siglo XVIII, es un Le quilombo. decís, no me vas a creer lo que pasó. ¿Qué pasó? Absolutamente nada. A 16 dijiste, 16 peor aún. Peor. No sabes, claro. No sabes, no vino el capitalismo. Bueno, lo que sucedió, esto es un caso verídico que más o menos alrededor del 1500 en una pequeña ciudad de Aritat, se llama, de Languedoc. ¿Cómo se llama, perdón? A ver, para que lo tengo escrito. Artigat, perdón. Artigat. Artigat. Bien, O o como se Artigat, pronuncia, je ne no sais importa. pas. Bueno, se inicia un proceso judicial. Cerca de Urwat. Se inicia un proceso judicial porque una esposa, sí, una mujer, Bertrand de Rolls, denuncia que su marido, con el que está conviviendo hace 3 años y que reapareció que había desaparecido, era un impostor. ¿Sí? Pero al final entonces, o sea, el caso de Fede era hipotético. Acá, en el caso real, Es real. el que desapareció es el hombre. Claro, Martin Guerre es nuestro gran protagonista, que él era un campesino, sí, medio, tenía ingresos significativos, desaparece a mediados del 1500, deja a su esposa completamente sola, vuelve después de 3 años, después de 8 años, y hace una vida maridable con su esposa. Al parecer vuelven a la normalidad, pero 3 años después de haber retomado la vida maridable, la esposa hace una denuncia y dice: este no es mi marido. Es como cuando aparece el verdadero Skinner. Claro. Sí. Bueno, a ver, toda esta, como podríamos pensarlo incluso como una comedia de enredos del porque siglo de aparte oro. que tarde 3 años en darse cuenta, tengo muchas preguntas. Calculo que las vas a responder todas, así que ni las hago. Espero que sí, porque claramente esto es menos transparente de lo que parece y esto nos refleja que las fuentes no son evidentes, tal como plantea Natalie Simon Davis. Y un poquito lo que ella hace en este maravilloso libro de microhistoria, es decir, reconstruir todas las redes relacionales, políticas de este pueblo, es remontarse un poco a la historia familiar de Martin Guerre, que era un vasco que junto con su familia se había mudado a Languedoc, al pueblito de Artigat. A ver, ¿por qué es importante decir que él era vasco? Él había nacido, sí, del lado español. Justo en este momento las fronteras son bastante volubles, ustedes saben que todavía no existen los países. Entonces, él y toda su familia era vasca, hablaban vasco, escadi, y por cuestiones de buscar un mejor porvenir, ellos se mudan, ¿sí? Cruzan la frontera,
pero no eran unos campesinos muertos de hambre, sino que eran de nivel medio. Se dedicaban a la construcción de tejas porque tenían como los hornos de barro y además participaban de otras cuestiones comerciales de la época como trigo. Más que cruzar la frontera, cruzan los Pirineos. Más complicado. Sí. Sí, yo hoy estaba en Google Maps mirando y dije, es el meme de Viara Carosa de caminé. ¿Podemos decir más o menos dónde queda Languedoc? ¿En Francia? Está al sur. No traje imagen, qué mal. No importa, pero eso, al sur. Al sur, sí, está un poquito pegado a lo que es actualmente el norte de España. Bien, pero o sea, al suroeste sería. Claro, sí. Al norte de los Pirineos. Pero lo interesante de esto también es pensar que hoy en día para nosotros no es una distancia muy grande, pero en ese momento no había carreteras, es un no montón. había La semana pasada hablamos de que el padre de Perón tardó 2 años en hacer 30 kilómetros para anotarlo en un camino totalmente más plano imposible. Imagínate cruzar los Pirineos en el 1500. O sea, sí, era una locura. Es un montón. Bueno, entonces la familia en realidad no se apellidaba Guer, sino de Guer, porque tenían un apellido vasco, y se muda primero Sanchi, yo supongo que se pronuncia así en vasco, el padre, y Martín es el hijo, el primogénito, y después hay 4 hijas mujeres. Bueno, ellos se mudan a este nuevo pueblo de Artigat y empiezan a vincularse con las familias locales, porque recordemos que en este periodo los matrimonios son fundamentales para generar alianzas de tipo también económico. Entonces, Martín Guer, que va a ser nuestro protagonista, el hijo y heredero, ¿sí?, de los Guer, se le arregla un matrimonio con una hija de también campesinos medios importantes de Artigat, que es Bertrand de Rolls. Y aquí la autora lo que señala es que ellos se casan a una edad muy joven y bastante rara para la época. Muy joven para esa época. Sí, o sea, ella... tengo miedo de que puede llegar a ser. ¿Qué años estamos hablando? 1500 aproximadamente, 1540... Sí. 1540... Damon, en esa época se estaba aumentando la edad de matrimonio igual. Claro. Había presión demográfica. Claro, sí, normalmente la edad era de 18 años aproximadamente. Que eras un viejo choto ahí. Es que justamente es post peste negra, donde hay menos campesinos y por ende los que quedan viven un poquito mejor. Pero justo en el siglo XVI empieza a crecer la población, entonces probablemente hayan subido un poco de lo normal. Claro, y además como ellos no eran unos campesinos muertos de hambre, sino que estaban un poco más asentados, podían tener un mínimo margen de elección al casarse y justamente tenían matrimonios estratégicos. Bueno, vamos, así no me paso de tiempo porque realmente esto tiene tela para cortar hasta el techo. Bueno, entonces, Martín Guer se casa con 14, 15 años y al parecer, me parece que Bertrand de Rolls tenía 10 años. Y al parecer ya había tenido su primer sangrado, es decir, ya había tenido la menarca. Bueno, y hacen toda la ceremonia matrimonial, la mar en coche y... En un pelotero le hicieron. Y bueno, a ver, los llevan, los llevan hasta la cama para que consumaran el matrimonio, pero esto no sucede y no sucede durante mucho tiempo. Por suerte tenían mucho tiempo para que suceda, porque eran muy jóvenes. No, pero aproximadamente durante 6 años no tienen hijos. En los primeros tiempos... Conocí casos peores. Martín, no queremos saber de tu vida personal. Yo le pregunté a Fede, no. Perdón. Bueno, volviendo. Durante mucho tiempo ellos no mantienen relaciones porque Martín Guer era impotente según los registros de la época. Y era todo un escándalo esto. ¿Por qué? Porque incluso si bien no era legal el divorcio, sí, o sea, era la Iglesia Católica, sí se podía llegar a disolver un matrimonio si durante 3 años no se consumaba y si la muchacha continuaba siendo doncella. Entonces había un gran problema porque la madre de Bertrand de Rolls empieza a presionarla para que ella se separara. O sea, un argumento para que la Iglesia te anulara el matrimonio era... que no se consumara el matrimonio. Gracias por decirlo correctamente. Y acá la autora plantea cosas re interesantes porque ella dice, bueno, probablemente Bertrand de Rolls se sentía cómoda
estando casada porque podía de cierta forma continuar teniendo una vida como de jovencita sin tener que cumplir estos roles matrimoniales. Algo que no comenté, que es normal dentro de las prácticas de los vascos, porque ellos si bien se mudan a Francia continúan siendo vascos, es que existe el señor mayor, que en este caso es Sanchi Guer, y el señor menor, que es Martín Guer. Entonces todos se van a vivir juntos en la misma casa. Por ende, Bertrand de Rolls, que es la esposa de Martín Guer, comparte con las hermanas menores de Martín Guer y entablan una relación así de cordialidad. Por ende, ella se siente cómoda y no tiene que estar bajo la tutela de la madre ni del padre, y en gran medida tiene un poco de libertad, un poco de agencia, podríamos llegar a decir. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Después había muchos rumores de que estaba hechizado el muchacho Martín Guer. Entonces, es lo más probable siempre. Entonces es como todo un... Sí, está hechizado. Y es un gran escándalo en el pueblo, porque piensan que es chiquitito dentro de todo, hasta que finalmente acuden como una especie de curandera a una mujer que les hace como una pócima y bueno, se la toman, glu glu glu, mantienen relaciones e inmediatamente Bertrand de Rolls queda embarazada y tienen a su primer hijo, que es Sanchi Guer, en honor al abuelo. O sea, la pócima funcionó. Era una pócima azul, ¿no? Ciencia pura esa pócima. Bueno. ¿Sabemos que tenía la pócima? Para mi amigo. ¿O es tipo el agua mágica de Space Jam? Ay, no. Ni idea qué tenía. A ver, bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Poco tiempo después, sí, de que estoy acá pispeando. Ah, ahí está. Bueno, poco tiempo después, sí, de que ellos tienen un hijo. Miren acá, cuando yo decía que era un lugar pequeñito, vivían 60, 70 familias, o sea, sabían hasta el color de tus calzones. Pero vive más gente en el edificio donde vivo yo. Exacto. O sea, era público lo que pasaba y que no pasaba en las camas. Bueno, a ver, entonces ellos se vuelven una familia importante, sí, en Artigat, porque tienen estaban esta entre relación. las 60 familias más destacadas de Artigat. No, bueno, tienen una fábrica de tejas, tienen múltiples tierras. Además, algo que voy a decir que no había nombrado es que en esta tradición vasca ellos no renuncian a su hogar, o sea, lo que dejaron lo arriendan y las nuevas tierras que adquieren forman parte de ese patrimonio que luego lo va a heredar Martín cuando muera su padre. Y otro comentario que tengo, que no había nombrado, que es muy importante, es que también se había mudado con ellos el tío de Martín, que era un hombre soltero, que es Pierre Guer. El tío borracho era ese. Va a ser un personaje muy importante para esta historia, Pierre Guer, así que ténganlo en cuenta, reténganlo para este maravilloso culebrón. Pero bueno, entonces... no sé qué le pasa a este muchacho Martín. A él le gustaba mucho hacer actividad física, el deporte. Todos lo describían como un muchacho alto, moreno, atlético. Era medio espadachín, hacía mucho deporte. Entonces un día desaparece. Se va. Abandona a su esposa sin previo aviso y antes de irse le roba a su padre una pequeña bolsa de trigo. Para los vascos, ofender a tu padre robándole era, pero de la peor calaña. Es decir, se pasó 3 pueblos. Él sí se pasó 3 pueblos. De hecho, escapó. De hecho, se fue del pueblo. Y acá voy a comentar un poquito qué es lo que le pasa, porque este muchacho se fue a hacer un trotamundos. Y es que empezó a rotar, ¿sí? Volvió a cruzar la frontera con el reino hispánico, termina siendo lacayo de, ya les digo, bueno, termina siendo lacayo de un obispo, ¿sí? Que tenía el nombre para que quede más lindo. Acá. Bueno, termina siendo lacayo de un obispo importante Espinosa. de España. Gutiérrez. Era padre Piolini. Era algo así. Bueno, chicos, se entiende. Después por acá está. Nadie te lo va a pedir en el examen, no te preocupes. Gracias. Bueno, entonces... No tomamos nombres. Luego de eso,
el hermano de este obispo ve que es una persona con una gran predisposición atlética, que es un muchacho así como un gym-bro, podríamos decir hoy en día, y dice, vos serías un buen soldado. Entonces se lo lleva a pelear con para Felipe II. Por ende, él había pasado a ser ciudadano, entre comillas, súbdito de Francia, y ahora pasa a pelear para Felipe II. Es decir, estaba cometiendo traición. Bueno, pero igual él había nacido en España. Es más complejo. Bueno, dicho eso, él se va, pelea, tiene un montón de peripecias, bla, 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 y termina perdiendo una pierna en todo esto. Y decide no volver. O sea, se queda vagando. Y acá entra, ¿sí?, otro de nuestros personajes, nuestro querido impostor, que va a ser un muchacho que va a tomar la identidad de Martin Guerre. Claro, pero todo esto, la esposa de Martín nunca se entera de que él había perdido la pierna. No saben nada. Porque no le llegaban los WhatsApp, digamos. No había WhatsApp y tampoco... Martín, no se les había ocurrido inventarlo, digamos. Martín un poquito la gosteó también, no es que él quiso informar, no le dijo, che, Jabru. Es la primer gosteada. Le hizo orbiting. Love bombing, sea lo que sea eso. Bueno, entonces, a ver, y esto es realmente muy interesante. En el pueblo de Sajas, que también está del lado francés, había un muchacho que se llamaba Arnaud du... Acá está el nombrecito. Yo voy a hacer... Arnoldo. Arnaud Dutil. Yo creí que era Ravena. Il s'appelle Arnaud Dutil. C'est ça. Bueno, entonces, este muchacho, que más o menos tenía la misma edad que Martin Guerre, también había sido como un trotamundos, era un campesino de clase también media, era un poquito más bajo tal vez que los Guerre, y al parecer era un muchacho muy inteligente, incluso sabía escribir, entonces hasta habían esperado que tomara los oficios religiosos, que se volviera sacerdote, pero para la gran decepción de su familia, le gustaba mucho el juego y las mujeres. Era lo que... como a todos los sacerdotes, digamos. Tenía vocación, pero no espiritual. En el Río de la Plata dirían que era un vago y mal entretenido, pero bueno. Este muchacho tenía tanta labia, al parecer, como de ser medio chamullero, de poder convencer a la gente, que solía jugar mucho a las cartas y engañaba todo el tiempo a la gente. Por ende, en muchos lugares no lo querían ni ver pintado. Él también fue soldado, pero peleó para el lado francés. Y en una de todas esas vueltas que anda dando vueltas por el mundo, trotando, pasa cerca de Artigat, por un pueblo vecino, y muchacho de Artigat se lo confunde y le dice, ¡Hey, Martín! Perdido. ¿Qué haces, chabón? ¡Tanto tiempo! Bueno, a ver. Es literalmente lo que le pasa a Skinner con la madre. Bueno, entonces se lo confunden, con el verdadero Martín. Y eran dos personas, del pueblo original. Que despiole, no sean como yo, tengan cosas más ordenaditas para leer. Ahí está. Se encontró con dos amigos de Martín, que eran el maese Dominique Pujol y el posadero Pierre Guichet. La autora dice que tal vez estos se volvieron sus cómplices, porque se lo encuentran en 1556, y atentis esto, él empieza a estudiarse toda la vida de Martin Guerre. O sea, le empiezan a dar todos los datos de su vida, como, no sé, qué equipo de fútbol le gustaba cuando era chico, cuál era su plato favorito, cómo se llama su esposa, cómo se llama su hijo. Y es muy loco, y esto es lo que plantea la autora. Y no era poco, quizás, en esa época, saber el nombre de su esposa. Ya sabía más que el original. Pero si no me pregunten el mío. Claro. Pero si hablamos de la materialidad, piensen que
el saberse parecido a otra persona es a través de los ojos de otro. ¿Por qué? Porque en las casas campesinas era muy raro que existieran los espejos. Entonces, uno se conoce a partir de cómo la otra persona lo ve y lo identifica. Bueno, igual quizás se puede ver en un reflejo, pero jamás vio al original. O sea, no hay ningún registro, ninguna pintura, nada del Martin Guerre original. Claro, justamente Natalie Simone Davis, la autora de este maravilloso libro, dice: es muy poco probable que ellos se hayan conocido. O sea, fue como una coincidencia en la cual este hombre toma, sí, la identidad de Martin Guerre y se prepara durante 3 años. Pará. O sea, 3 años. O sea, ¿sí? desde que, Martin Guerre se había ido hace 5 y recién a los 8 ahí claro. vuelve a la casa, digamos. Sí. O sea, él posta era mejor contratar a los simuladores. O sea, él llega más o menos cerca de Artigat en 1953 y 1500. se va 1553. Tardó 400 años. Y después va al pueblo finalmente en 1556. Bueno, entonces cuando llega, ¿sí? Al pueblo lo reciben. Primero, las hermanas de Martin Guerre, que inmediatamente lo reciben y dicen: sí, es mi hermano, es nuestro hermano. Después lo recibe su tío, que es Pierre Guerre. Para este momento ya había muerto el padre de Sanchi, entonces Pierre se vuelve el patriarca de la casa y lo mira medio raro. Pero dicen: bueno, si este hombre fue a la guerra, pasaron como 8 años, la vida es dura. ¿A quién no le cambia el color de ojos, el color de pelo, el color de piel? Es diferente. La altura en 8 años, es común. Y después, cuando finalmente se encuentra con su esposa, con Bertrand, ella medio se queda como: bueno, no sé si es mi marido. Pero ella un poquito finge demencia. Y dice: bueno, un marido más, un marido menos. Y voy a ir redondeando un poco para no pasarme de tiempo, pero básicamente ellos empiezan a hacer una vida maridable y al parecer se empiezan a llevar bien. Parece que el impostor, Arnaud, era mucho mejor que el original. Sí, literal. Tampoco había mucho que mejorar. Claro. El tipo no podía hacer nada, se escapó a la mierda. La verdad que era bastante baja la vara. Claro. Si ella pensaba, o sea, si se daba cuenta que era otro y fingía que o sea, ella entiendo que ella fingía hacia afuera, porque dice: bueno, ya fue, me quedo con este. Me resuelve un montón de quilombos. Me trata bien. Aparte me imagino que estaba mal visto en esa época no tener marido, que te hayan abandonado. Entonces le resuelve, ¿no? Socialmente su rol. Sí. Es más, no se podía divorciar porque ahora ya habían consumado el matrimonio y ella ya tenía un hijo. No se podía divorciar porque tenían que pasar mínimo 20 años y tenían que ver si el marido estaba muerto. Entonces ella no podía volver a casarse. Entonces toma a este falso marido, que bueno, no podemos saber porque tener como estas cuestiones más íntimas es difícil, pero ella empieza a mantener una relación con él y hasta tienen 2 hijos. O sea, en 3 años tienen 2 hijas. Literalmente, ahora encontré una mucho mejor que vos. Que no me deja sola en la cama, diría Lali. Bueno, ¿cuál es el tema? ¿Cómo se descubre todo este gran problema? El tema es el siguiente. Al parecer este muchacho Arnaud, alias el nuevo Martín, era muy carismático, estaba muy en sus anchas, estando en su posición de un campesino medio que se estaba deviniendo en comerciante. Entonces le dice a su tío, a Pierre, le dice: che, me gustaría que me rindieras cuentas de todos los años que gestionaste las fincas y las cosas cuando yo no estuve. Hice una de más. 3 de más, no, vení bien. Y otra cosa que hizo, que esto es imperdonable para los vascos, es que dijo: che, tenemos muchas propiedades, y si vendemos esta, y por ahí la otra también que tenemos allá del otro lado de los Pirineos. No, campeón, venías bien. Eso pasa porque se quedó sin amigo que le dijera: hasta ahí, capo. Fue ambicioso. Entonces, ya había algunas personas en el pueblo, que eran 60 familias. Decían como: che, está un poquito raro Martín, está más bajo, tiene la nariz diferente, le falta una cicatriz. Es más, hay un relato del zapatero que dice: se le encogieron los pies.
Yo antes le hacía los zapatos más grandes. Bueno, la guerra, las cosas. Entonces, acá empieza todo el culebrón que a mí me fascina de pleitos judiciales, en el cual Martín redobla la apuesta, dice, quiero vale 4, y lleva a la justicia a su tío porque no le había rendido las cuentas económicas. Entonces, él mismo denuncia a su tío. Entonces, su tío se queda totalmente indignado y empieza a divulgar esta idea de, este no es mi sobrino. Bueno, ¿Cómo? idea no, decir la verdad, digamos. Él dice, además, si él es vasco, ¿cómo no habla casi nada de vasco y no se acuerda de las expresiones que usaba de que era chico? Bueno, a esta altura sos un boludo por no haberte dado cuenta antes. O sea, estuvo 3 años robando la vida, impostando una vida que no era suya. Bueno, entonces, creo que paga la fianza, como que sale, el proceso se inicia, más o menos, se inicia de forma local. Y acá hay algo muy interesante, y es que Artigat no tenía señor feudal, por ende, las disputas muchas veces se resolvían de forma oral, y cuando se tenían que resolver en un plano judicial, se pasaba a Riu, que era otro lugar, que era como, podríamos decir, de primera instancia, un tribunal de primera instancia. Tenía la jurisdicción, digamos. Claro. Bueno, me estoy pasando, pero ya voy a cerrar porque realmente esto es interesante, chicos. Bueno, ¿qué sucede? Pierre se recalienta, empieza a hacer una... Estaba en Pierre de guerra. Bien, tardaste mucho en hacer una la tenía guardada sí. desde el principio. Estaba realmente kenchi por toda la situación, e incluso empieza a planificar contratar a un asesino para que mate al falso Martín. Mató al verdadero, se equivocó el tipo. Y después también otra cosa que hace es que van un día y lo muelen a palos, o sea, empieza a reunir a sus amigotes. Y acá lo que dice Natalie Simon Davis es como Bertrand, la esposa, le toma cariño, porque cuando lo van a moler a palos, ella interpone y se pone en el medio, pone su propio cuerpo para defenderlo. Bueno, ¿qué es lo que sucede en todo este culebrón? Y voy a ir ya adelantándome. Bueno, entonces... Lo que hace Pierre, que además, detalle que no había comentado, se había casado con la mamá de Bertrand, por ende era una suerte de su padrastro, la obliga a poner una denuncia en contra de el falso Martín Guerre. Así es como llega a nosotros el registro judicial. Es decir, Bertrand no había querido denunciar a su marido falso. De hecho, ella estaba muy cómoda con él. Charlaba, había tenido 2 hijas, tenían una buena relación, estaban creciendo, pero su tío la obliga a poner una denuncia. Entonces ahí se procede al arresto de Pierre. Del falso Martín Guerre. Y ahí se citan, sí, en Riu, en este lugar que sería como de primera instancia, a 150 personas. O sea, es un montón, todo todos. El pueblo se involucra. Y eso había que pagarlo, llevarlo. Exacto, era el traslado. Y bueno, a él lo encierran a Martín Guerre mientras tanto, ¿sí? Y la condena por la usurpación de identidad era muy alta, o sea, podía llegar a caberle la pena de muerte. Y a Bertrand, si se descubría que era cómplice de este muchacho, la podían acusar de adúltera, de bígama, sí, de ser una mujer inmoral, de ser deshonrosa, y su deshonra no iba a afectar a ella únicamente, sino a toda su unidad familiar y específicamente a sus hijas. O sea, ¿quién se iba a casar con las hijas de una adúltera? Bueno, situación. Hay un montón de declaraciones, hay unos que dicen sí, fulanito es este, fulanito no lo es. Los que dicen que no lo es, dice, bueno, tiene la nariz más chata, el zapatero vuelve a decir, se le encogieron los pies, le falta la cicatriz en la ceja, tiene 3 verrugas que el otro no tenía. Y todo esto de no había registro para los jueces para poder efectivamente discernir. O sea, los jueces solo tenían... comparar, digo. Solo los jueces tenían que escuchar. Entonces, al parecer, tanto Pierre como Bertrand arman en conjunto una estrategia para decir exactamente lo mismo. O sea, le preguntan de todo, como quiénes eran sus amigos de la infancia, con quién se había casado, cómo había sido su noche de bodas, cómo se llamaban. O sea, todos los detalles de vida íntima lo responde de buena manera. O sea, todo positivo. Clic, clic, clic. Pero
Sin embargo... Pero dijiste Pierre, o sea, vos quisiste Perdón, decir Martín. Martín, me si confundí. no parecía que estaban aliados el tío y ella contra él. No. Si Están no, ya me había perdido la trama y no entendí nada. Perdón, soy un poco despistada. ¿La no. policía sabía que Asuntos Internos estaba teniendo una trampa? Estoy despierta desde las 7 a.m. Bien. Bueno, cierro. Bueno. Dale. No tengo tanta, no te preocupes. Disculpame, Martín. Ya voy a cerrar. Bueno, al final lo condenan, ¿sí? Y dicen, este muchacho es un impostor. Pero él, que no era ni tonto ni lerdo, apela a la sentencia y va al Tribunal Superior de Languedoc, donde ahí se traslada todo ese proceso y todo eso va de su bolsillo, ¿sí? Porque cuando uno pide una apelación, se le cobran las costas a uno. Ahí nuevamente hacen toda la perorata de citar gente, algunos vuelven a declarar, se le vuelve a preguntar minuciosamente por cada cosa de su vida. Yo soy el zapatero y no voy de vuelta. Ya 3 veces lo dije. Entonces, no me importa tanto este señor. Y en el medio, Pierre, el tío, termina preso. A Bertrand, como no se sabe si era una mentirosa o si era una esposa tonta, y ella juega mucho ese papel. O sea, juega muy a hacer como, ay, yo no sé, creo que él es mi marido. Como que se quedara así. Ella también termina, lo que diríamos, en una casa de recogidas. Y, en este caso, el Tribunal de Languedoc estaba a esto de fallar a favor y decir, sí, este muchacho que tenemos enfrente nuestro es Martín Guerre, hasta que no saben qué pasa. Aparece el original. Ay, no, me muero. Aparece cojo el verdadero Martín Guerre. Detengan este juicio. Esto es una farsa. Literalmente aparece el verdadero Martín Guerre, que como este caso se había vuelto un escándalo, que había tenido repercusión por toda la región, alguien le dice, che, hay un muchacho que se está haciendo aparecer por vos y te está birlando la germo. Yo igual si soy él no aparezco. No, o sea, no entiendo por qué ganarías. Claro, Pero lo más interesante de esto es que hay un careo entre el verdadero Martín y el falso Martín para decir cuál es. Y están así como, ¿cuál es cuál? Porque los dos eran muy convincentes y el falso Martín mantuvo la veracidad hasta el último momento. Incluso dijo algo así como, si Bertrand no me quiere, yo me muero ahora mismo. O sea, el último romántico. Y bueno, finalmente, para no robar más tiempo, terminan condenando a la hoguera, a la muerte, a este muchacho usurpador, y Martín Guerre recupera su identidad. Lo dejan como, bueno, listo, volvé, como si nada. Y sos un hombre en el siglo XVI. No, bueno, pero cometió algunos, ¿no? Nada que no hayan hecho muchos hombres de la época, abandonar a sus esposas, hacer un par de giladas. No lo condenan por traición, entiendo, como que lo tienen ahí medio y en la a vista. ella y al tío los absuelven. Sí, ella tiene que cumplir con su rol matrimonial con el Martín Guerre que no le gusta. O sea, es el peor final posible. Es telenovelesco. Literalmente hay una peli, no la vi, así que si la ven me dicen. Pero bueno, esa es la vuelta de Martín Guerre. Espectacular. Yo siento que esta historia la escuché, no me acuerdo dónde. Es más, siento que la escuché en este programa. Siento que hice yo la columna. No, yo no, porque la sabría más, pero bueno. ¿Y con qué nos vamos a ir de este gran historión? Bueno, no soy muy creativa, así que con Vuelta al Mundo de Calle 13.